Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. El instinto del rey bestia. Capítulo 20. El instinto del rey bestia. Se escuchó un fuerte golpe mientras un chorro húmedo de sangre salpicaba el aire, seguido por el fuerte golpe de un demonio callejero desplomándose en el suelo, inmóvil. Inmediatamente apareció un mensaje del sistema ante los ojos de Akira. Timbre. Has obtenido un progreso del 0,1% en la plantilla heredada. Miró el mensaje en silencio. Su progreso con la plantilla ahora era del 19,1%. Últimamente, su suerte había sido excepcionalmente buena. Se había topado con numerosos diablos perdidos en poco tiempo. Muchos de ellos eran de nivel medio, lo que le otorgaba un progreso del 1% cada uno. Pero ahora que estaba tan cerca del siguiente umbral, la tasa de aumento había disminuido repentinamente. Nombre. Shin Akira. Identidad. Estudiante transferido, Academia Kuo. Rango. 3, Diablo de clase baja. Plantilla. Enkidu, 19,1%. Noble Fantasma. Cadenas del cielo. Talento. Forma consumada. Habilidades. Equipo. Elementos. Solo queda el 0,9%. Akira lo sentía en lo más profundo de su ser. Al alcanzar el 20%, su fuerza experimentaría un salto drástico. Incluso ahora, se encontraba en la cima de los demonios de clase baja. Con las cadenas del cielo a su disposición, se sentía seguro no solo de mantenerse firme contra los demonios de clase media, sino de derrotarlos. Un leve susurro llegó a sus oídos. Varias figuras se acercaron a lo lejos. Era el grupo Gremori. Después de todo, la exterminación de demonios errantes en esta región estaba oficialmente bajo la jurisdicción de Rias Gremori. Pero últimamente, Akira se les había adelantado con frecuencia. No era la primera vez. Vaya, Shin-kun nos ganó aquí otra vez, comentó Akeno juguetonamente mientras caminaba hacia él. Para entonces, era sin duda la persona más cercana a Akira en la Academia Kuo. Ella se había encargado de todos los asuntos relacionados con la publicación de Oregairu. Akira simplemente se quedó de brazos cruzados y recibió los resultados. Al principio, Rias y su grupo estaban confundidos, pero tras leer la novela, incluso Rias, una demonio del inframundo de origen noble, se sintió conmovida por su silenciosa fuerza. Con el respaldo de una importante editorial y una historia magistral, Oregairu se había vuelto muy popular entre la comunidad de novelas ligeras. En poco menos de 2 semanas, las ganancias de Akira ya habían alcanzado casi 10 millones de yenes. Shin-kun, pareces tener muchísima pasión por cazar demonios perdidos. En solo 2 semanas, has eliminado al 80% de nuestros objetivos antes de que llegáramos, dijo Rias con un suspiro de cansancio. Akira se encogió de hombros levemente y sonrió. Bueno, ¿qué puedo decir? Es que me los encuentro a menudo. ¿En serio esperas que creamos eso? Rias entrecerró los ojos con incredulidad. Sinceramente, quería darle una bofetada. Este chico de pelo y ojos verdes, aspecto impecable y actitud tranquila, andaba por ahí como cebo todas las noches. Peor aún, tenía la costumbre de pasear por zonas remotas al atardecer o a altas horas de la noche. Eso no fue coincidencia. Fue una provocación intencional. Rias-senpai, no seas así. Soy un buen estudiante, ¿recuerdas? Ofreció Akira con una sonrisa traviesa. Sí, claro. Un buen estudiante que nunca presta atención en clase, se salta clases constantemente y siempre sale temprano. Rias enfatizó deliberadamente la palabra bueno. Académicamente, Akira era prácticamente un delincuente. Pero y mis notas son perfectas, ¿verdad? Esa línea la dejó callada. Rias abrió la boca para replicar, pero la cerró nuevamente. Porque era cierto. En los exámenes de práctica recientes, Akira había sacado un 100 perfecto en todas las asignaturas. Su nombre se había vuelto viral en toda la escuela. Desde entonces, ninguno de los profesores se atrevió a decirle una palabra sobre su absentismo escolar o sus salidas prematuras. Sin previo aviso, una violenta ráfaga cortó el aire nocturno. Desde las sombras, una figura oscura se lanzó hacia Akira a una velocidad vertiginosa. ¡Cuidado! Gritó Akeno instintivamente, con la palma de la mano destellando mientras invocaba un rayo. El rayo iluminó el oscuro callejón, pero el enemigo lo esquivó sin esfuerzo. Incluso Koneko y Kiba se apresuraron a defender, pero Kiba no pudo seguir el ritmo. Este no era un demonio de clase baja. Era algo mucho más peligroso. Un brutal corte fue detenido a centímetros del rostro de Akira cuando una cadena plateada se materializó de la nada, su superficie metálica brillando bajo la luz de la luna. El enemigo se reveló en su totalidad.
Rasgos retorcidos, piernas bestiales y brazos alargados que terminaban en garras que brillaban como obsidiana. ¿Eh? ¿Otro demonio extraviado? Pero el inframundo no ha informado de ninguna actividad nueva y Rías frunció el ceño, perpleja. El aura caótica y sanguinaria que irradiaba la criatura no dejaba lugar a dudas. Definitivamente era un demonio errante. Estos seres alguna vez fueron demonios que traicionaron a sus amos y fueron maldecidos por sus contratos. Mientras Rías intentaba darle sentido, los ojos de Akira se iluminaron con una emoción apenas contenida. Perfecto. El 0,9% que faltaba acababa de llegar. ¿Quieres matarme? Adelante, inténtalo. Él no se inmutó y enfrentó la ardiente mirada de la criatura. En un instante, el diablo callejero se volvió borroso nuevamente, su velocidad incluso mayor que antes. Pero los anillos dorados giraban en el aire, rotando rápidamente. Desde dentro de esos bucles radiantes, estallaron cadenas de plata con un zumbido agudo. Los eslabones brillantes se movieron con una precisión asombrosa, entrelazándose para formar una barricada cambiante alrededor del cuerpo de Akira, como una red de juicio divino. Las garras arañaron el metal. Una explosión de fuerza resonó en el aire. Los huesos crujieron cuando el impulso chocó con el poder divino. Cada golpe rebotaba con violencia, sin hacer más que dañar al atacante. Los cortes se desviaban, las garras se doblaban y, con cada impacto, el cuerpo de la criatura recibía más daño. Rías observaba en silencio. De un vistazo, se dio cuenta de que Akira había crecido. Su flujo de maná, su control sobre las cadenas, su capacidad de invocación. Todo había mejorado en solo 2 semanas. Para un ser humano, ese tipo de crecimiento era aterrador. La mayoría de los humanos, incluso los poseedores de Sacred Gear, alcanzan su límite en torno al rango de demonio de clase alta. Muy pocos alcanzan el nivel Mao. Pero Akira era diferente. El diablo callejero atacó de nuevo, imprudente y desesperado. Una sola apertura era todo lo que Akira necesitaba. Una cadena surgió, enroscándose alrededor del hombro del enemigo y clavándose en él con una fuerza brutal. Ese único error llevó a otro. Y a otro. El salvaje aleteo de la criatura se convirtió en un caos de errores. Las cadenas plateadas aprovechaban cada resquicio, apretándose con cada ataque fallido. Una luz dorada brotó de las ataduras cuando se encendieron con la energía del juicio, cortando la noche como un rugido silencioso. La voz del sistema regresó. Timbre. Has obtenido un progreso del 3% en la plantilla heredada. Timbre. Felicidades, anfitrión. Has despertado un nuevo talento. Instinto del rey bestia. Instinto del rey bestia, nacido en la naturaleza. A pesar de hablar con gracia y comportarse con educación, el usuario posee un instinto de combate salvaje e indomable. En el momento en que el nuevo talento se activó, Akira lo sintió. Una abrumadora oleada de poder recorrió cada fibra de su ser. No era solo energía. Era algo más profundo. Una conciencia primigenia. Una intuición salvaje y animal. Instinto del rey bestia. Un sentido de combate perfeccionado por la naturaleza, no enseñado por ningún mentor. Aunque Enkidu era conocido por su comportamiento gentil, una vez que entraba en batalla, se transformaba por completo. No me gusta un caballero. No me gusta ningún héroe. Pero en una bestia. Ese fue el origen del título de rey bestia. No fue criado entre humanos, sino entre monstruos. Del autor. Esta es una interpretación personalizada de los antecedentes de Enkidu. Si no coincide con tu interpretación, espero que lo entiendas. Esta historia no pretende copiar la versión original 1.1. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La lucha contra Kiba, parte 1. Capítulo 21. La lucha contra Kiba, parte 1. Akira miró el cadáver del demonio callejero que acababa de derrotar. Sin lugar a dudas, ese había sido un demonio de clase media, no algún forraje de bajo nivel. Y con eso, una de sus antiguas preguntas finalmente fue respondida. Derrotar a un demonio de clase media le otorgaba un progreso del 3% en su plantilla heredada. Lo que le hizo preguntarse, ¿cuánto ganaría derrotando a un demonio de clase alta? ¿A un demonio de clase definitiva? ¿O incluso a un Mao? ¿Hasta dónde podría llevar su plantilla de esa manera? Nombre. Shin Akira. Identidad. Estudiante transferido de la Academia Kuo. Rango.
Nivel 4, Diablo de clase media. Plantilla. Enkidu, 22,1%. Noble Fantasma. Cadenas del cielo. Talentos. Forma consumada, instinto del rey bestia. Habilidades. Equipo. Elementos. Nivel 4. Equivalente a un demonio de clase media. Ese fue el resultado de todo su entrenamiento y esfuerzo durante el último medio mes. Realmente sorprendente. Ese demonio extraviado de hace un momento, era de clase media, y lo derrotaste. Rías miró el cadáver con expresión seria. Necesitaba reevaluar su evaluación de la fuerza de Akira. Al principio, había asumido que el chico era solo un demonio de clase baja. Pero no solo había superado esa etapa, sino que incluso había derrotado a uno de clase media completamente solo. Y para hacerlo aún más impactante, Akira era más joven que ella. No tenía linaje ni familia noble que lo respaldara. Todo lo que había logrado se debía exclusivamente a su talento y esfuerzo. Eso por sí solo ya lo calificaba como un prodigio. Cabe destacar que incluso Kiba Yuuto, quien portaba un Sacred Gear y tenía la misma edad que Akira, había recibido un riguroso entrenamiento desde la infancia. Incluso estudió con Souji Okita, el caballero personal de Sir Zeus Lucifer. Y aún así, Kiba todavía estaba estancado en el nivel de clase baja, y ahora se acercaba al umbral de la clase media. Solo para protegerme, respondió Akira con calma, sin rastro de arrogancia u orgullo. Para él, llegar a la clase media no era algo digno de celebrar. Lo entendía bien. Cuando comenzara la verdadera historia, sus enemigos serían mucho más aterradores. Olvídense del Mao. Por ahora, al menos necesitaba la fuerza de un demonio de clase suprema solo para sobrevivir. Aún así y con la nueva habilidad que acababa de obtener, el instinto del rey bestia, se sentía como un depredador salvaje. Si quisiera, podría destrozar a todos los que tuviera delante, incluyendo a Rías y a los demás, con una fuerza rápida y despiadada. Necesitaba tiempo para adaptarse completamente a este poder. De lo contrario, existía una posibilidad real de que reaccionara por instinto y pusiera en peligro a quienes lo rodeaban. Imagínense. Si alguien le tocara el hombro por detrás de repente, podría salir volando en un contraataque reflejo. No sería por malicia ni hostilidad. Sería puro instinto. Pero Akira no era Enkidu. Aún necesitaba tiempo para aprender a manejar adecuadamente esta nueva fuerza. Porque el poder sin control, no era más que un desastre a punto de ocurrir. Una ardiente explosión de luz estalló en el claro cuando Rías lanzó un poderoso hechizo de destrucción, reduciendo los restos de ambos demonios callejeros a cenizas. Uno había sido su objetivo oficial. El otro, aunque no estaba marcado por el inframundo, era blanco fácil de exterminio debido a su condición de extraviado. Mientras los demás aún se recuperaban del impacto de la demostración de fuerza de Akira, Koneko continuó mirándolo fijamente. Como demonio reencarnado, Koneko no provenía de un entorno humano. Era una Nekoshin, una subespecie rara y poderosa de Nekomata. Como Youkai, sus sentidos superaban con creces los de los humanos normales. Y después de que Akira derrotara al segundo demonio extraviado, su aura cambió por completo. De un estudiante de último año, ligeramente alocado pero cálido, se convirtió en una presencia abrumadora, como un rey bestia con forma humana. Koneko no sabía qué había causado una transformación tan drástica, pero una cosa estaba clara. Lo que Akira les había mostrado hace un momento y no era todo. Shin-san, ¿puedo retarte a un duelo? La repentina voz de Kiba Yuuto tomó a todos por sorpresa. Incluso Rías se sorprendió. No esperaba que Kiba la desafiara precisamente ahora. ¿Eh? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Por qué? Akira se giró hacia él con un toque de confusión en el rostro. ¿Qué despertó ese repentino deseo de luchar? Porque eres fuerte. La mirada de Kiba era firme. No había duda ni vacilación en sus ojos. No era emoción, sino la determinación de un espadachín ante un oponente superior. Había estado estancado en el nivel inferior durante demasiado tiempo. Su progreso, tanto en esgrima como en magia, se había ralentizado a pasos agigantados, y era frustrante. Su maestra, Rías, estaba actualmente atada por un contrato de matrimonio que ella no quería. Como el caballero que una vez salvó de la muerte, Kiba quería protegerla. Pero con su poder actual, ni siquiera estaba cerca de ser capaz. Y para un verdadero espadachín y la mejor manera de superar un cuello de botella era a través de la batalla. Suena interesante. De acuerdo, acepto el reto. La voz tranquila de Akira no contenía vacilación alguna. Gracias y Kiba hizo una profunda reverencia, su tono sincero.
Sabía perfectamente que Akira acababa de terminar 2 batallas difíciles y probablemente no estaba en su mejor momento. En ese sentido, su desafío podría considerarse desconsiderado. Pero aún así siguió adelante, porque la oportunidad era demasiado importante como para dejarla pasar. Ven entonces. Muéstrame el poder del caballero de Rías Gremory. Entendido, respondió Kiba con un firme asentimiento. Respiró profundamente y al instante siguiente, una espada llameante se manifestó en su mano. Nacimiento de espada. Su Sacred Gear. Le permitía crear espadas mágicas a voluntad. Mientras tuviera energía, podía forjar armas de cualquier elemento o tipo. No soy un espadachín, así que no esperes que intercambie espadas contigo, comentó Akira rotundamente. Estoy consciente, respondió Kiba. Un sonido cortante agudo, casi musical, rompió el silencio mientras Kiba se lanzaba hacia adelante con una velocidad asombrosa. Akira no se movió. Un círculo mágico cobró vida detrás de él, y desde dentro, las cadenas plateadas de cadenas del cielo estallaron hacia afuera, brillando bajo el cielo nocturno. El juego de pies de Kiba era impresionante. Se movía entre las cadenas con precisión experta, parándolas y redirigiéndolas con su espada llameante. Y aún así, Akira no se había movido. Eso desconcertó a Rías y a Keno. Hasta donde sabían, el poder de Akira se centraba por completo en esas extrañas cadenas doradas. Hasta el momento, nunca había lanzado personalmente un puñetazo en ninguna pelea. Solo Koneko percibió algo diferente. Había empezado a comprender que Akira podría estar ocultando mucha más fuerza de la que dejaba ver. La batalla se intensificó. Los movimientos de Kiba se difuminaron mientras se lanzaba dentro y fuera del alcance, acortando la distancia entre ellos en cuestión de segundos. En cuestión de unas pocas respiraciones, ya estaba a tiro. La espada llameante en su mano cortó el pecho de Akira con toda su fuerza. No sabía por qué Akira le había permitido acercarse tanto. Pero estaba seguro. Akira no era descuidado. Tenía que haber una razón. En el último momento, Akira se movió. Con un movimiento rápido, su mano izquierda se extendió y sujetó la muñeca de Kiba, deteniendo la espada a mitad de su ataque. Su puño derecho le siguió de inmediato, clavándose en el pecho de Kiba con una fuerza aplastante. El aire pareció ondularse por el impacto. El cuerpo de Kiba fue levantado del suelo y lanzado varios metros por el aire antes de estrellarse contra la tierra con un fuerte golpe. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La lucha contra Kiba, parte 2. Capítulo 22. La lucha contra Kiba, parte 2. Kiba salió volando, estrellándose a más de una docena de metros de distancia. Rías y los demás miraron a Akira con total incredulidad. En solo una fracción de segundo, no solo esquivó el ataque de Kiba, sino que también cambió completamente el rumbo y lo dominó. Rías, en particular, lo había visto claramente. El contraataque reflejo de Akira casi le da a Kiba en el cuello. Si no hubiera ajustado el ángulo en el último momento, Kiba podría haber sido liquidado. No tenía ninguna duda en su mente. Akira tenía poder más que suficiente para romper el cuello de Kiba de un solo golpe. Kiba gimió mientras se levantaba, tosiendo fuertemente, con la mano presionada contra su pecho. El impacto había sido brutal. Si no hubiera sido un demonio, probablemente se habría desmayado en el acto. Incluso Akira pareció ligeramente sorprendido de sí mismo. Ese ataque había sido puramente instintivo. Sin pensarlo. Sin moderación. Solo una reacción pura y refleja. Impresionantes reflejos y poder, Shin-san, dijo Kiba entre toses, limpiándose un rastro de sangre de la comisura de la boca. Akira extendió una mano en dirección a Kiba y habló con calma. Ven, levántate. Aún no hemos terminado, Kiba Yunto. Kiba asintió, con la determinación aún encendida en sus ojos. Por supuesto. Ya que te he desafiado, lo daré todo. Adelante. Estoy esperando. Nacimiento de espada. Con ese grito, el suelo a su alrededor empezó a temblar. Docenas de espadas mágicas surgieron de la tierra. Hojas imbuidas de llamas, rayos, viento, agua y más. Cada una resplandecía con energía elemental, reluciendo como tesoros desenterrados de las profundidades del campo de batalla. Algunos incluso se materializaron justo debajo de los pies de Akira. Reaccionando instantáneamente, saltó hacia atrás, justo antes de que las armas pudieran perforar las suelas de sus zapatos. Entonces Kiba cargó de nuevo.
Agarró dos espadas del suelo y se lanzó hacia adelante con una velocidad vertiginosa. Akira dejó escapar una risa silenciosa, aparentemente divertido por la energía renovada. Alcanzando una de las armas conjuradas cercanas, agarró una espada a mitad de camino y la usó para parar el golpe de Kiba. Las espadas chocaron con fuerza explosiva. Chispas se dispersaron por el aire mientras ambos se batían en duelo con una intensidad implacable. Ninguno cedió ni un ápice. Estas espadas son creaciones mías, Shin-san. Recuérdalo, le recordó Kiba con dureza. De repente, la espada de relámpago en la mano de Akira surgió con energía y se descargó violentamente. Una descarga eléctrica le recorrió el brazo. Siseó entre dientes y soltó el arma de inmediato, retrocediendo con una mueca de dolor. Miró su palma. Ya se estaba formando una nueva quemadura, la piel estaba ligeramente chamuscada. No fue nada grave, pero fue la primera lesión que sufrió desde que llegó a este mundo. Aún así, en cuestión de instantes, la piel roja y ampollada comenzó a repararse. La quemadura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Un cuerpo moldeado por la divinidad. Mientras Akira permaneciera conectado al flujo natural de la tierra, su forma se regeneraría indefinidamente. Heridas leves, incluso letales, significaban poco. Kiba no se rindió. Su siguiente carga llegó rápidamente, esta vez empuñando dos de sus espadas ofensivas más fuertes. Una ardiendo con fuego, la otra crepitando con relámpagos. Los ojos de Akira se iluminaron con algo parecido a la anticipación. Dio un paso adelante para recibir el golpe. La espada de Kiba cortó el aire, pero Akira se deslizó hacia un lado, esquivándola sin esfuerzo, y le dio un puñetazo directo al pecho de Kiba. El golpe fue fuerte y limpio. Kiba se tambaleó y la fuerza resonó en sus costillas. Él intentó tomar represalias, pero Akira le atrapó el brazo a mitad del movimiento. Con un control preciso, Akira bloqueó el ataque de la segunda espada usando su antebrazo, luego giró y asestó una brutal patada a la cintura de Kiba. Kiba cayó de rodillas, sin aliento. En ese instante, Akira volvió a sujetarle la muñeca y le puso una de las espadas caídas en la garganta. Has perdido. Su voz era tranquila, sin emoción. Kiba se quedó congelado. Se acabó. Akira había dominado completamente el partido en cuestión de segundos. Incluso Kiba parecía aturdido. ¿Eso fue todo? ¿Ya? Akira exhaló lentamente. Así que esto, es el instinto de combate de Enkidu. Aterrador. A lo largo de todo el duelo, hubo varios momentos en los que casi mató a Kiba sin siquiera darse cuenta. Su cuerpo no había visto a Kiba como un compañero de entrenamiento. Había visto una presa. Si no se hubiera contenido conscientemente, Kiba habría muerto mucho antes de que la pelea comenzara. He perdido. Kiba pronunció las palabras con dificultad, pero sin resentimiento. Lo reconoció. La distancia entre ellos era innegable. Timbre. Has ganado un 1% de progreso en la plantilla heredada. Se añadió otro 1%. Akira se cruzó de brazos y sintió un destello de curiosidad en su interior. Si derrotar a Kiba le dio tanto, ¿qué pasaría si luego luchara contra Rías? ¿O incluso contra Sona? Rápidamente descartó el pensamiento. Ese no era un camino que quisiera recorrer. Todavía no. Desde el principio, ambas herederas diabólicas habían mostrado interés en reclutarlo. Para ellas, era un recurso valioso, o, dicho sin rodeos, una herramienta. Un sirviente. Y eso era algo en lo que Akira no tenía intención de convertirse. Después de todo, había reencarnado en este mundo con un sistema de trampas. Convertirse en el peón de alguien más frustraría el propósito de su existencia. Claro, en la historia original, Gyoudo Issei había vivido una vida que la mayoría de los hombres envidiarían. Pero esa fue su historia. Akira no estaba dispuesto a copiar a nadie. Además, mira a los hijos de Issei, ¿cuántos de ellos llevaron el apellido Gyoudo? En Japón, era costumbre que la esposa tomara el apellido del marido. Entonces, cuando realmente lo analizas, el harén de Issei parecía más una coalición de alianzas nobles que una verdadera familia. Aún así, y tenías que admitirlo. Issei vivió el sueño. No como el otro Makoto. Uno consiguió un harén mundial. El otro fue decapitado. Eso fue increíble, Shin-kun. Se oyó una voz desde atrás. Akeno se acercó con su habitual sonrisa tranquila, aunque sus ojos brillaban de admiración. Akira la miró con voz monótona. Solo en defensa propia. Esa misma respuesta indiferente otra vez. En el momento en que dijo eso, las expresiones de Rías, Akeno, Kiba y Koneko se endurecieron. Habían escuchado esa frase demasiadas veces.
Desde el primer día que lo conocieron hasta ahora, no importa cuán abrumadora fuera su demostración de poder, su respuesta nunca cambió. Se estaba volviendo frustrante. Especialmente para Akeno. Ella había hecho todo lo posible para acercarse a él como una mujer hermosa y esto era lo mejor que podía conseguir. Al menos actúa un poco nervioso, ¿quieres? Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Imdou Issei. Capítulo 23. Youdou Issei. Dentro de la sala del consejo estudiantil de la Academia Kuo. Entonces, ¿estás diciendo que el poder de Shin ahora es suficiente para rivalizar con un demonio de clase media? Sona Shitori levantó la vista de los papeles que tenía sobre su escritorio, su mirada aguda fija en el vicepresidente que estaba frente a ella. Correcto. El caballero de Rías Gremory, Kiba Yuuto, fue derrotado fácilmente por él. Y no fue por un Sacred Gear, sino puramente por su fuerza física, respondió Tsubaki con calma. ¿Eh? ¿No usó un Sacred Gear? No, no lo hizo. En ese caso, realmente necesitamos reevaluar su nivel de poder. Un humano, sin la ayuda de un Sacred Gear, derrotando a un demonio reencarnado que lo poseía. Ese tipo de poder, incluso alguien como Sona sintió un escalofrío en la espalda. Anteriormente, Rías había usado la influencia de la familia de Mori para ayudar a Akira a publicar su novela. Y ahora, esa misma novela se estaba volviendo viral. Pensándolo bien, un poco de ayuda fue suficiente para forjar una buena relación con un genio rebosante de potencial. Fue un gran triunfo. Pero eso no era lo único que la preocupaba. Aunque se había inscrito en la Academia Kuo por recomendación de la familia Sitri, ¿por qué parecía más inclinado hacia Rías? Ese era el mayor misterio para Sona, especialmente porque Akira era compañero de clase de Anaka y Momo. Había pasado más de un mes, y aún así, la relación entre Akira y Momo seguía siendo solo una simple amistad. En contraste, sus vínculos con el grupo de Rías se habían estrechado notablemente. ¿Ha habido algún progreso entre Momo y él últimamente? La voz de Sona era curiosa, pero tenía un ligero tono de voz. Ninguno. Apenas se hablan. Parece que a Shin no le interesa Momo, respondió Tsubaki con un sutil movimiento de cabeza. Se lleva tan bien con la reina de Rías, y sin embargo no le interesa Momo. Tiene una figura estupenda, y su cabello plateado también es encantador. No me digas, ¿le gusta más el tipo One-san? Tsubaki parpadeó, visiblemente sorprendida. ¿Era este realmente el mismo presidente del consejo estudiantil tranquilo y sereno que conocía? ¿Quién lo hubiera pensado? Sona realmente estaba contemplando algo así. Olvídalo. Si Rías tiene la sartén por el mango ahora, que se la quede, dijo Sona, con el rostro enfriándose de nuevo. Presidente, ¿debería ir? No es necesario, Tsubaki. Déjalo pasar. Comprendido. Tsubaki asintió suavemente. Sabía muy bien que Sona no tenía intención de usarla como cebo para atraer al pez gordo llamado Shin Akira, pues su vínculo era más bien el de hermanas. Pero por el lado de Rías, incluso su reina, Akeno Himejima, intervino directamente. Mientras tanto, Sona solo contaba con Tsubaki. No era de extrañar que Akira se inclinara por el bando de Rías por ahora. Aún así, a Tsubaki no le importaba. Mientras fuera por el bien de su Kaichou, haría lo que fuera. Además, Shin Akira era guapo. Si las cosas avanzaban entre ellos, no se quejaría precisamente. Por desgracia, sabía perfectamente que su Kaichou jamás aprobaría semejante estrategia. Ah, cierto. ¿Qué pasa con ese estudiante que se sospecha que posee un Sacred Gear? Está confirmado. Definitivamente tiene un Sacred Gear. Y lo más probable es que sea de tipo dragón. En ese caso, acércate a él. Si es posible, intenta reclutarlo para el consejo estudiantil. Si pasa nuestra verificación, será un activo fundamental para nosotros. Entiendo. Tsubaki asintió de nuevo. Se dio cuenta. Su Kaichou podría haber perdido la esperanza en Akira. A diferencia de Rías, Sona ya no estaba atada a un compromiso concertado. En una ocasión, desafió a su prometido en un juego de clasificación, lo derrotó y, con la ayuda de su hermana mayor, Serafall Leviathan, anuló por completo el compromiso. Pero Rías era diferente. Seguía atada a su compromiso con el tercer hijo de la familia Fénix. A medida que Ratingames se hacía más popular, el prestigio de la familia Fénix no hacía más que fortalecerse.
El hijo mayor ya se había forjado un nombre, y ahora incluso el tercero, Riser Fenix, era ampliamente reconocido. Mientras tanto, la nobleza de Ría solo constaba de 4 miembros, y uno de ellos estaba actualmente sellado. Su único combatiente confiable era su reina, Akeno y Mejima. Si Rías quería romper su compromiso, simplemente aún no tenía la fuerza. Por eso se esforzaba tanto en reclutar nuevos y poderosos miembros para la nobleza. Y precisamente por eso Sona decidió dar un paso atrás. Ella y Rías eran rivales, y amigas. En la azotea de la Academia Kuo, Akira disfrutaba tranquilamente de su almuerzo. Un lujoso bento repleto de todo tipo de guarniciones. No hacía mucho, por fin había recibido las regalías de su novela debut, Oregairu. No sabía exactamente cuánto era gracias a la ayuda de Rías, pero la cantidad había superado los 10 millones de yenes. Para Akira, esa era una enorme suma de dinero. Naturalmente, con tanta riqueza, su nivel de vida se había disparado. Sobre todo en cuanto a comida y bebida. Se consentía sin reservas. Pero justo cuando estaba saboreando su comida, vio 3 figuras de aspecto sospechoso merodeando cerca. Era la hora del almuerzo, y como la última clase había sido educación física, muchos estudiantes estaban cambiándose en los vestuarios. Y, después de todo, era la Academia Kuo, una escuela donde la cantidad de alumnas superaba ampliamente a la de alumnos. Después de pasar más de un mes aquí, Akira se había familiarizado con el infame trío pervertido del campus. Gyoudo Issei, Matsuda y Motoama, el famoso trío pervertido, que eran prácticamente leyendas locales. Eran famosos por sus chistes verdes y su lenguaje descarado, despreciados y rechazados por casi todo el alumnado. Hablaban abiertamente de vídeos para adultos y juegos eróticos, asqueando a todos sin remordimientos. Peor aún, tenían la costumbre de fisgonear en el vestuario de las chicas. Una falta habitual, como mínimo. Y en ese momento, Akira podía ver al llamado personaje principal de la historia, todavía sin idea de su propio destino, preparándose para echar un vistazo. ¿Debería matarlo ahora? Este tipo tenía una suerte que desafiaba la lógica. Rodeado de chicas hermosas, como si tuviera algún tipo de trampa. Akira estaba convencido. Este chico ya estaba en el radar de Rías. Si se reencarnaba en un demonio, ¿qué sería de todo lo demás? Se suponía que Akira debía simplemente sentarse y observar cómo una chica tras otra caían en los brazos de este chico. ¿O sería mejor eliminarlo ahora? Como alguien que había reencarnado del mundo tridimensional, Akira solía admirar a los protagonistas del anime. Pero ahora que estaba cara a cara con uno, solo sentía la necesidad de acabar con él. Porque un protagonista siempre fue el hijo predilecto del destino. Mientras existió, todos los demás fueron solo personajes secundarios. En ese momento, Issei y sus 2 compañeros se habían arrastrado hasta el vestuario. Se movían con cuidado, intentando no hacer el menor ruido. Después de todo, no era su primera vez. Veteranos en el arte de la perversión, se abrieron paso rápidamente bajo la ventana. Poco a poco, echaron un vistazo al interior. Y al instante, un espectáculo celestial se desplegó ante sus ojos. Aunque aún eran estudiantes, el desarrollo físico de las chicas de anime no era despreciable. Al fin y al cabo, este era un mundo de anime. Cada chica tenía atributos completamente irreales. Un momento después, la nariz de Issei empezó a sangrar a borbotones, como si una válvula se hubiera abierto de repente. Sonrió con deleite incontenible y rápidamente apartó la cabeza de la ventana. ¿Cómo fue? Matsuda y Motoama lo miraron con ojos expectantes. Súper caliente. Respondió Issei, levantando el pulgar con fuerza. Los 2 intercambiaron miradas e inmediatamente se apresuraron a echar un vistazo por sí mismos. Pero en el momento en que echaron un vistazo, todo cambió. Sus expresiones se congelaron. Todo entusiasmo se desvaneció. Solo quedó un terror puro. Porque dentro del vestuario, las chicas ya estaban de pie junto a la ventana, mirándolos con rabia sin filtro. La atmósfera se volvió helada en un instante. Motoama forzó una sonrisa temblorosa. Buenas tardes. ¿Ustedes 3 pervertidos otra vez? Muera. Un trapeador cayó sobre la cabeza de Motoama con una fuerza increíble, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El siguiente fue Matsuda, lanzado al aire por un amplio golpe de escoba. ¿Sigues intentando espiar? Esta vez no te escaparás. Todos, a por ellos. Átenlos y arrástrenlos al consejo estudiantil. Hay que castigarlos duramente. Acordado. Todas las chicas que estaban dentro, sin excepción, estaban furiosas.
Nadie se quedaría tranquilo después de ser espiado así. Y ni siquiera era la primera vez. Habían perdido la cuenta de cuántas veces estos tres habían hecho esta maniobra. En este punto, el trío eran los depredadores no oficiales del vestuario de las chicas. Correr. Cada uno por sí. Espérame. El pánico en sus voces era genuino. Sin pensarlo dos veces, el trío salió disparado en tres direcciones diferentes. Por suerte para ellas, las chicas aún tenían que salir del vestuario y dar una vuelta por el edificio. Para cuando comenzó la persecución, los culpables ya habían desaparecido. Respirando con dificultad, Motoama se apoyó en la pared. Menos mal que corrimos rápido. Casi se acabó la partida, Matsuda se desplomó a su lado, jadeando con la misma fuerza y con el rostro pálido por el trauma. Issei, por otro lado, sonreía de oreja a oreja. Parecía completamente satisfecho. Después de todo, al menos había visto algo. Sus amigos fueron golpeados antes de que tuvieran la oportunidad. Motoama se agarró la cabeza, dolorida, sin dejar de hacer una mueca. Vamos a la enfermería, Issei. Entendido, respondió Issei casualmente. Motoama tenía un chichón visible en la cabeza por el golpe de la fregona, mientras que Matsuda tenía la mejilla hinchada por la escoba. Tenían moretones en la cara como viejas cicatrices de guerra. Pero, a decir verdad, no era nada nuevo para ellos. Llevaban recibiendo palizas así desde el primer año. Incluso una vez fueron acosados por una docena de chicas durante una hora entera. Ahora que sus dos hermanos de batalla se habían marchado, Issei se encontraba solo. Los estudiantes que pasaban lo miraban con frialdad, haciéndose a un lado como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. Se dijo a sí mismo que no le importaba. Aún así, me sentía, un poco solo sin esos dos idiotas alrededor. Entonces, de repente, disculpe, una voz suave y delicada lo llamó desde atrás. El sonido era suave y dulce, como una brisa que roza la piel. Despertó al instante un instinto protector, sobre todo en alguien como Issei, quien nunca había tenido una interacción seria con una chica. Era como si las puertas del cielo se hubieran abierto de par en par. Se dio la vuelta y se quedó congelado. La chica allí parada era innegablemente linda. Su figura encajaba a la perfección con sus gustos, y su expresión tímida y reservada era peligrosamente encantadora. ¿Ese sí? ¿Qué pasa? Preguntó Issei, con cierta esperanza. Esto era territorio desconocido. Una chica de verdad le hablaba. Y no parecía disgustada. La chica se removió nerviosamente, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Eres Youdou Issei-senpai, de la clase 2, ¿verdad? Su voz temblaba ligeramente con energía nerviosa. El cerebro de Issei explotó de inmediato con mil fantasías románticas. Claro. ¿A qué hombre no le gustaría? Si Ikigaya Hachiman, el gran sensei de Oregairu, estuviera aquí, lo habría visto inmediatamente. Esta es la ilusión adolescente más común. Debe gustarle a esta chica. Ese sí, soy Issei, dijo, tratando de no tartamudear. La chica dudó, agarrándose ligeramente la falda. ¿Qué pasa? El corazón de Issei latía con fuerza. Toda esta situación parecía una de esas escenas de fantasía que siempre había imaginado. Youdou Issei-senpai, no tienes novia ahora mismo, ¿verdad? Todavía no. Espetó. Gracias a Dios, los labios de la chica se curvaron en una dulce sonrisa, e Issei sintió que su corazón prácticamente saltaba de su pecho. En ese caso, senpai, ¿serías mi novio? Los ojos de Issei se abrieron de par en par. Mi nombre es Amano Yuma. Te admiro desde lejos desde hace mucho tiempo, ¿puedo ser tu novia? No hubo pausa. Ninguna vacilación. Ese sí. Gritó sin pensar. Gracias. Yuma extendió la mano y la tomó, sujetándola con suavidad pero firmeza. Su tacto era cálido, suave y completamente desconocido. Para Issei, era la primera vez que una chica lo tocaba así. Su mente se quedó en blanco al instante. Y todo esto, estaba siendo observado silenciosamente desde lejos. En lo alto de un tejado lejano, Akira, de brazos cruzados, observaba la escena que se desarrollaba abajo. Su expresión era tranquila y serena, pero sus ojos brillaban con una luz aguda y perspicaz. Así es, como comienza todo. Su voz era apenas audible, llevada por el viento. Youdou Issei acababa de dar su primer paso en el escenario. Y Akira ya sabía exactamente lo que vendría después. Como alguien que ya no era solo un espectador sino un jugador en este mundo, entendió el guión mejor que nadie. Únete a mi Patreon aquí.
Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La muerte de Youdou Issei. Capítulo 24. La muerte de Youdou Issei. Tal como Akira había predicho, Youdou Issei y Amano Yuma se convirtieron oficialmente en pareja. Pasaron todo el día en su primera cita, paseando juntos por la ciudad. Risas, alegría y dulces momentos llenaron las horas que compartieron. Para Issei, fue una experiencia inolvidable, algo con lo que solo había soñado. Desde niño, desarrolló una fascinación extrema por los Otpari, gracias a las historias misteriosas que contaban los viejos sospechosos del vecindario. Esa obsesión malsana lo convirtió en un adolescente pervertido, constantemente rechazado por las chicas. Pero hoy tenía novia. Una novia de verdad. Tenían una cita de verdad. El mundo parecía haber cambiado. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, los dos llegaron a un parque tranquilo y vacío. El tiempo vuela, ¿verdad, Issei-kun? La voz de Yuma era suave y cálida. Sí, Yuma-chan, parece que todo el día pasó en un instante, respondió Issei, con una sonrisa tonta en su rostro. ¿Te divertiste hoy? Claro. Tengo una cita contigo, Yuma-chan. Parece un sueño. Yuma lo miró con una expresión inusualmente tierna. Issei-kun, ¿HM? ¿Qué pasa? Preguntó, todavía sonriendo. Para celebrar nuestra primera cita, ¿puedo pedirte una cosa? Al ver su expresión tímida, la mente de Issei saltó instantáneamente al peor, y mejor, tipo de engaño. Por supuesto, pregúntame lo que quieras. La voz de Yuma se volvió gélida. En ese caso, Issei-kun, morirías por mí. En un instante, la dulce y tímida chica de la que se había enamorado se transformó en una diabla fría y despiadada. Sus ojos, antes tiernos, ahora brillaban con una incansable intención asesina. ¿Qué? ¿Yuma-chan? Jaja, qué broma más rara, Issei rió nerviosamente, con el sudor corriéndole por la mejilla mientras intentaba quitárselo de encima. La voz de Yuma estaba cargada de indiferencia. Lo siento, Issei-kun. Te consideraron una amenaza. Así que debes ser eliminado. Si quieres culpar a alguien, culpa al dios que te puso un Sacred Gear en el cuerpo. Sin previo aviso, una lanza de luz brillante se formó en su mano y se disparó con precisión letal, atravesando el pecho de Issei. El impacto lo hizo retroceder un paso mientras la sangre salpicaba el suelo. Y Yuma-chan, y los ojos de Issei se abrieron con incredulidad, sus manos temblorosas se extendieron hacia la chica que acababa de empalarlo. Plumas negras flotaban lentamente en el aire mientras grandes alas de obsidiana se desplegaban desde la espalda de Yuma. Su uniforme escolar brilló, reemplazado por un traje de batalla ceñido, estilo dominatrix, que irradiaba energía oscura. En los últimos destellos de su conciencia, los últimos pensamientos de Issei fueron patéticos pero honestos. Si tan solo yo hubiera podido tocar mi sopa y solo una vez, y esa única obsesión se aferró a él incluso en la muerte. En ese sentido, tal vez no había nadie en la tierra que pudiera rivalizar con él. Reinaré, que ya no fingía ser Yuma, miró el cuerpo sin vida de Issei, con una leve sonrisa nostálgica en sus labios. Para ser honesto, hoy fue muy divertido. Te recordaré. Todo el día, Issei había interpretado al perfecto tonto enamorado. Un perro callejero servil y adulador. Y para Reinaré, quien había interpretado a la chica de sus fantasías, había sido medianamente entretenido. Entonces, un ruido metálico resonó de repente en el aire, como si fuera un cazador que hubiera activado una trampa. Reinaré entrecerró los ojos. Su instinto le gritaba peligro. Desde la distancia, una cadena dorada brillante atravesó el cielo hacia ella como una bala de castigo divino. Reaccionando al instante, extendió sus alas y salió disparada. La cadena impactó contra el suelo donde ella acababa de estar, explotó y dejó un profundo cráter. Al ver la repentina emboscada, Reinaré no dudó. Volvió a batir las alas y se retiró rápidamente. En su mente, Youdou Issei ya estaba muerto. No tenía motivos para quedarse. Un timbre digital resonó en los oídos de Akira. Detectado. Niño de la fortuna. ¿Te gustaría apoderarte de su suerte? Akira levantó una ceja. ¿Hijo de la fortuna? Sí, niño de la fortuna igual personaje principal. Entonces también puedo robarle su suerte de protagonista. Preguntó en voz alta, con los ojos fijos en el cuerpo ensangrentado que yacía cerca. El personaje principal está muriendo. Gastando el 5% de tus puntos de plantilla heredados, puedes reclamar su fortuna. ¿Continuar?
Por supuesto, respondió Akira sin dudarlo. Dio un paso hacia el cuerpo de Issei. A pesar del enorme agujero en su pecho y el torrente de sangre que brotaba, Issei aún se aferraba a la vida, a duras penas. Su vitalidad era absurda. Un rasgo digno del supuesto protagonista. Iniciando la transferencia de fortuna y pasó un momento. Transferencia completada. Felicidades. Has obtenido el sagrado equipo. Equipo potenciado guantelete del emperador dragón rojo. Con eso, Issei se quedó sin aliento por última vez. Su cuerpo se quedó inmóvil. Y en ese mismo instante, un círculo mágico carmesí cobró vida en el suelo, cerca del cadáver. De él emergió una chica de radiante cabello carmesí y ojos llenos de urgencia. Rias Gremory observó la escena de inmediato. La forma sin vida de Issei, Reinaré en el aire y Akira parado cerca. Él, murió. Su voz tembló levemente. Estaba atónita. El chico que había estado observando en secreto, el que tenía un Sacred Gear, había desaparecido. Sus ojos se levantaron lentamente hacia Reinaré y la furia brotó como una tormenta dentro de ella. Le había llevado mucho tiempo localizar a un portador de Sacred Gear, e incluso había permitido que los ángeles caídos hicieran el primer movimiento, con la esperanza de intervenir después y traerlo a su nobleza. Pero había calculado mal. Todo había salido mal. Era demasiado tarde. Solo quedaba un cadáver. ¡Qué miserable giro del destino! Mientras tanto, Akira permaneció inmóvil, con el rostro iluminado por la satisfacción. Había gastado el 5% de sus puntos de plantilla heredados para robar el equipo y la fortuna de Issei, pero el intercambio valió la pena. Porque el sistema aún no había terminado de recompensarlo. Felicidades. Has ganado un 15% de puntos de plantilla heredados. 15%. Una ganancia inesperada que superó todas sus expectativas. Incluso después de deducir el 5% que había utilizado, aún obtuvo una ganancia del 10%. Felicidades. Has adquirido la habilidad. Luz relámpago azul. Felicidades. Has adquirido la habilidad detección de aura. Luz de rayo azul, un arma divina creada por los dioses. Enkidu ahora puede manipular el rayo azul sagrado como una extensión de su poder. Detección de aura, una habilidad sensorial de alto nivel para detectar aura a través del suelo en un amplio radio. Sus puntos de plantilla aumentaron drásticamente. Su fuerza se disparó instantáneamente al nivel 5, equivalente a la de un demonio de clase alta. Y ambas nuevas habilidades resultaron sumamente prácticas. Desde el cielo, Reinaré estudió la escena de abajo con el ceño fruncido. Ella no reconoció al chico desconocido que ahora estaba de pie junto al cuerpo, pero Rias Gremory era inconfundible. Como exploradora asignada a la ciudad de Kuo, Reinaré conocía bien a la gobernante del territorio. Rias Gremory, heredera de la prestigiosa familia Gremory. La mirada de Rias ardía con una rabia silenciosa y una intención asesina. Pero aún no se había dado cuenta de que el Boosted Gear había sido robado del cuerpo de Issei. Después de todo, los Sacred Gears, aunque raros, podían cambiar de manos en circunstancias especiales. Además, su atención siempre había estado en Akira desde el principio. Issei solo había sido un plan B. A decir verdad, la reputación de Issei en la escuela era pésima. Pervertido, repugnante y solitario. De no ser por el Sacred Gear, Rias ni siquiera lo habría mirado. Entonces, una leve onda agitó el aire mientras más cadenas doradas estallaban desde la dirección de Akira, volando hacia Reinaré con precisión divina. Incluso si ella era solo un trampolín en el prólogo, Reinaré seguía siendo una valiosa fuente de experiencia. Y para Akira, cada oportunidad de volverse más fuerte contaba. Incluso la carne de mosquito y seguía siendo carne. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. ¿Cuántas cartas de triunfo sigues escondiendo? Capítulo 25. ¿Cuántas cartas de triunfo sigues escondiendo? En lo alto del cielo, Reinaré seguía dando vueltas, esquivando apenas las cadenas brillantes que la perseguían. Cadenas del cielo. Las plumas negras se dispersaron en el aire con cada acercamiento y sus alas ya mostraban graves daños. Un ángel caído que se atreve a atacar a los humanos, no merece vivir. Akira dio un paso adelante lentamente, el aura que irradiaba su cuerpo hizo que tanto Rias como Reinaré se congelaran de la sorpresa. Especialmente Rias, ella estaba completamente atónita. Ella había creído que la fuerza que Akira había demostrado anteriormente ya era su límite.
Pero ahora y se dio cuenta de que él había estado conteniéndose todo este tiempo. Él todavía tenía cartas de triunfo. ¿Quién es él realmente? Y la expresión de Reinharé se oscureció mientras lo miraba fijamente. Ya era bastante problemático enfrentarse a Rias Gremory, la heredera de la familia Gremory. Pero ahora, un humano poderoso con un Sacred Gear había aparecido de la nada. Un humano. Igual que el que yace en el suelo. Otra persona que los ángeles caídos consideran peligrosa, una amenaza que vale la pena eliminar. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la expresión de Reinharé se contorsionó de furia y arrepentimiento. Maldita sea, acabo de cavar mi propia tumba con mis propias palabras. Del otro lado, Rias miraba fijamente a Akira, con su mente acelerada. Así que por eso atacó a los ángeles caídos y ahora que lo pienso, tenía sentido. Gyoudo Issei, ese desafortunado chico, había sido asesinado por los ángeles caídos simplemente porque portaba un Sacred Gear. Akira también era humano y también poseía un Sacred Gear. La única diferencia era que Akira era fuerte. Ridículamente fuerte. Y como los ángeles caídos perseguían a los portadores de Sacred Gear, Akira era claramente uno de sus objetivos. Por supuesto que él atacaría primero. Lo que Akira no sabía era que una sola frase suya ya había llevado a Rias a imaginar docenas de escenarios diferentes en su cabeza. Si lo hubiera sabido, tal vez le habría dado un pulgar hacia arriba. Un repentino y agudo ruido desgarrador partió el aire mientras un relámpago azul-violeta surgió alrededor del cuerpo de Akira. Los arcos de energía crepitaron y chasquearon salvajemente, iluminando el campo de batalla como una tormenta en forma humana. De pie en el suelo, Akira miró a Reinharé. Este era el poder de la luz del rayo azul, una nueva habilidad que acababa de adquirir. Ahora podía controlar este rayo a voluntad. No era un rayo celestial puro, pero seguía siendo una nueva y poderosa opción en su arsenal. Después de todo, Chains of Eaven no siempre fue la mejor solución en todas las situaciones. ¿Eh? ¿Eso es, un rayo? Incluso puede controlarlo. ¿Cuántas habilidades esconde este tipo? La expresión de Rias cambió ligeramente. A este tipo realmente le gustaba contenerse, ¿no? La primera vez que se conocieron, él solo les había mostrado cadenas del cielo. Cuando luchó contra Kiba, demostró una fuerza física aterradora y una técnica de combate cuerpo a cuerpo. ¿Y ahora? ¿Control de rayos también? ¿Qué demonios es Akira? ¿Algún tipo de monstruo? Mientras tanto, ella misma solo tenía un poder. Destrucción, e incluso este todavía estaba en sus primeras etapas. En el cielo, un rayo volvió a arquearse, dividiendo el aire mientras se disparaba hacia Reinharé con precisión mortal. La fuerza del rayo azul se había fijado en ella como un cazador a su presa. Maldita sea. Reinharé no se atrevió a correr ningún riesgo. Ella conjuró una lanza de luz y la arrojó hacia adelante para interceptar el ataque entrante. El impacto iluminó el cielo como una breve explosión de poder. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, un destello dorado brilló detrás de ella. Una punta de cadena brillante emergió como una serpiente de las sombras y atravesó su corazón. Imposible, y Reinharé miró su pecho con incredulidad. Una cadena brillante la había atravesado directamente en el corazón. Créalo o no, ya había terminado. Se escuchó un crujido repugnante cuando su corazón se hizo añicos y su vida llegó a un final rápido. Su cuerpo cayó flácidamente al suelo, sin vida. Y como si fuera guiado por algún cruel giro del destino, su cadáver aterrizó justo al lado del de Gyoudo Issei. Los dos rostros, congelados por la muerte, ahora se enfrentaban y como si fueran amantes que hubieran muerto juntos. Un tono frío resonó en la mente de Akira. Has obtenido el 1% de la plantilla heredada. Él se burló. Así que Reinharé era solo un ángel caído de nivel bajo después de todo. Inicialmente había asumido que ella era de nivel medio, dado que estaba liderando a los demás en Kwoto-un. Pero al final, parecía que la había sobreestimado. Claro, ella era algo así como una líder de equipo entre los ángeles caídos aquí, pero eso fue todo. Rias Senpai, te dejo esto a ti. Su voz era tranquila y firme. Milímetros, respondió Rias instintivamente. Con un movimiento de su mano, activó su poder de destrucción. Los dos cadáveres se desintegraron en la nada, borrados del mundo. Después de todo, no era la primera vez que ocurría algo así. Siempre que Akira derrotaba a un demonio callejero o a un enemigo, la limpieza siempre quedaba en manos de Rias. Con el tiempo, se había convertido en una rutina. Akira se encargaría de la lucha y Rias de las consecuencias. Esta vez no fue diferente. Él le dio la señal y ella se movió sin dudarlo.
Oye. No soy tu subordinado, lo sabes. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Rias infló las mejillas y protestó. ¿Por qué no? Trabajamos muy bien juntos, ¿verdad, Rias-senpai? Akira sonrió, claramente disfrutando su reacción. Trabaja bien, mi culo. Rias lo miró fijamente, medio molesta, medio exasperada. Claro, con Akira cerca, limpiar a los demonios callejeros se había vuelto mucho más fácil. Pero aún así, este Kouai seguía molestándola. Él siempre la rechazaba, pero aún así le dejaba la limpieza como si nada. ¿Qué tan grosero puede ser un hombre? Y aún así no podía decirle que no. Porque esa era su responsabilidad desde el principio. Ya sea que Akira se lo pidiera o no, ella aún tendría que encargarse de ello. Después de todo, esta ciudad estaba bajo la jurisdicción de la familia de Mori. Shinkun, ¿cuántas cartas de triunfo estás escondiendo? Rias lo miró, sus ojos se llenaron de curiosidad y un toque de frustración. En un mundo tan peligroso, si quieres sobrevivir, claro que necesitas conservar algunas cartas de triunfo. Si no, estás prácticamente muerto. Entonces todavía tienes más, ¿no? Akira no respondió. Se quedó en silencio. Pero para Rias, ese silencio fue tan bueno como una confesión. Para ser honesto, no tenía nada más, todavía. Pero eso no significaba que no lo haría en el futuro. Hasta ahora solo había desbloqueado el 34,1% de la plantilla de Enkidu. Todavía faltaba un 65,9%. Una enorme cantidad de potencial esperando a ser descubierto. Mientras miraba al chico frente a ella, Rias no pudo evitar preguntarse, ¿qué exactamente había pasado en el pasado? ¿Por qué era tan reservado? ¿Tan obsesionado con la fuerza? Ella siempre se había considerado una persona obsesionada con el poder. Pero comparado con Akira y sentía que ni siquiera había arañado la superficie. A su edad actual, ya había alcanzado el rango de clase alta. Eso la convertía en una auténtica genio. Pero para llegar aún más alto, todavía necesitaba tiempo. Acumular más energía demoníaca, lenta y constantemente. Después de todo, los demonios eran seres longevos. Esta era todavía su fase de crecimiento. Como no podía aumentar su poder en ráfagas cortas, había comenzado a reclutar peones fuertes para unirse a su equipo, especialmente porque la escena de los juegos de clasificación se estaba volviendo más competitiva cada día. Y Akira era el mayor potencial con el que se había topado jamás. Desafortunadamente, él siguió rechazando cada oferta que ella le hizo. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El equipo mejorado del Emperador Dragón Rojo. Capítulo 26. El equipo mejorado del Emperador Dragón Rojo. Incluso después de todo lo sucedido, Akira seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento de 1 DK, destinado a una sola persona. No era por tacaño, sino porque simplemente no se molestaba en mudarse. Ese mismo día, había usado el sistema para intercambiar el 5% de su tasa de herencia de plantilla, lo justo para apoderarse del destino del moribundo Youdo Wisei. Y con ello, el equipo potenciado, el equipo sagrado de clase Longinus del Emperador Dragón Rojo. El resultado lo tomó completamente por sorpresa. No esperaba obtener un Sacred Gear de clase divina con tanta facilidad. Y al mismo tiempo, confirmó una teoría que tenía desde antes de llegar a este mundo. El aura protagonista de Youdo Wisei provenía completamente del aumento de la fuerza. Cada logro, cada avance, todo se remontaba a ese aumento de la fuerza. Si tuviera que analizarlo, quizás la única contribución verdaderamente personal de Issei fuera su absoluta obsesión por los senos. Esta obsesión había generado una fuerza de voluntad inusual, una determinación retorcida que lo llevó por un camino diferente al de los anteriores emperadores Dragón Rojo. Bueno, fue una trampa claramente preparada para un protagonista. Pero ahora ese poder pertenecía a Akira. Cerrando los ojos, Akira dejó que su conciencia se hundiera hacia su interior. Con aproximadamente un tercio del poder de Enkidu ya heredado, entrar en su propio mundo mental ya no era un desafío. Dentro de su subconsciente, existía un espacio especial. Un reino donde residía el alma del dragón del Boosted Gear. En cuanto llegó, el mundo a su alrededor cambió en un instante. El fuego se extendió por el paisaje, convirtiéndolo todo en un mar de llamas. En lo alto, un enorme dragón rojo lo observaba con solemne autoridad, sus ojos fundidos brillando a través del humo ascendente.
Una voz profunda y resonante resonó en el aire ardiente. Humano, eres un verdadero misterio. Sin previo aviso, me separaste de mi anterior anfitrión y me ataste a ti. La voz del dragón retumbó como un trueno lejano, pesada y majestuosa. La lava burbujeó y crujió sobre el suelo abrasado. El aire se llenó de calor abrasador y presión aplastante. Pero Akira mantuvo la calma. Era muy consciente de dónde se encontraba. Dentro del mundo interior del Boosted-Gear, el dominio mental gobernado por el emperador dragón rojo, Drive. Aquí, el dragón reinaba supremo. Como alma albergada en el Sacred Gear, todo este espacio fue moldeado únicamente por su voluntad. Uno de los dos dragones celestiales. El emperador dragón rojo, y Draigoch. El dragón entrecerró los ojos y asintió lentamente. Así es. Soy Drive. Y tú, eres mi nuevo compañero. De repente te han dado un nuevo amo, dijo Akira con franqueza. Sin quejas. Sin objeciones. La mirada ardiente de Drake permaneció firme. Ninguno. No me importa quién sea el anfitrión. Mi nombre es Shin Akira, Drive. Muy bien. Lo recordaré. Shin Akira, mi nuevo compañero. El mundo en llamas a su alrededor comenzó a desvanecerse a medida que la voz de Drake se suavizaba, y Akira recuperó la conciencia poco a poco. Abrió los ojos, tranquilo y sereno. Una voz familiar resonó en su mente. Aumentar. Un guantelete carmesí se materializó en el brazo izquierdo de Akira, brillando con fuerza bajo la tenue luz de la habitación. Incrustada en el dorso de la mano había una gema verde intenso que latía débilmente con poder. El equipo potenciado, uno de los equipos sagrados de clase Longinus. Un arma divina que podía duplicar el poder del usuario cada 10 segundos. Aunque temporal, la amplificación potencial podría teóricamente superar incluso a los Mao o seres de nivel Dios. Esta habilidad tramposa, una vez reservada para el protagonista de la historia, ahora pertenecía enteramente a Shin Akira. La voz de Drake resonó de nuevo en su mente, llena de asombro e incredulidad. Compañero, dime, ¿eres realmente humano? Tu cuerpo físico actual ya no está al nivel de un humano. Eres un monstruo. Akira soltó una risita. Claro que soy humano. Pero no soy un humano cualquiera, Drive. La voz del dragón respondió con una risa aguda. Ja. Parece que esta vez sí que me saqué la lotería, compañero. Akira sonrió con suficiencia. No, Drive. Tú no me atrapaste, yo te atrapé a ti. La risa retumbó en su mente como un aluvión de tierra. Ja 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 ja. Excelente. Me gusta tu actitud, compañero. Como uno de los dos dragones celestiales, Drake siempre había tomado el camino dominante y agresivo. Y como dragón, especialmente el rey dragón rojo, su orgullo no conocía límites. Ese orgullo también fue lo que lo impulsó, junto con Albion, el emperador dragón blanco, a sumergirse en el campo de batalla de las tres grandes facciones, una decisión que eventualmente condujo a sus muertes y a que sus almas fueran selladas dentro de Sacred Gears. Debido a eso, Drake nunca tuvo problemas en pasar de un anfitrión a otro. Para él, la fuerza era lo único que importaba. Los fuertes lo merecían todo. Los débiles no tenían voz ni voto. Y ahora que se había encontrado con Akira, un usuario con una fuerza abrumadora, Drake estaba completamente satisfecho. Esta vez, en el eterno duelo entre los emperadores dragón rojo y blanco, Drake estaba seguro de su victoria. No había forma de que el nuevo anfitrión de Albion pudiera superar a Akira. Akira no tenía ni idea de lo que Drake estaba pensando. Pero ahora que tenía el equipo potenciado, su confianza había aumentado drásticamente. Este Sacred Gear era realmente una trampa. Mientras su cuerpo lo soportara, podía duplicar su poder cada 10 segundos. Una locura. Mejor aún, Akira, como heredero de las cadenas del cielo, podía absorber pasivamente la energía de la tierra simplemente parándose en suelo sólido. Incluso con heridas graves, mientras sus pies tocaran el suelo, su cuerpo sanaría rápidamente. Y si eso se combinaba con el equipo potenciado, aumentar. 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 Una tras otra, el guantelete se encendió. 3 oleadas consecutivas de energía recorrieron su cuerpo. Su fuerza se multiplicó exponencialmente. Primero al doble, luego al cuádruple, luego al octuple. El poder puro que lo recorría se sentía como una marea rugiente, casi incontenible. La voz de Drake regresó, esta vez firme y seria. Compañero, con tus capacidades físicas actuales, puedes manejar con seguridad hasta 5 impulsos. Más allá de eso, tu cuerpo comenzará a sufrir daños. Tu límite absoluto es 7. Más allá de eso, quedarás destrozado.
Casualmente, Akira se preguntaba cuánto podría exigirle a su cuerpo. Y ahora, Drake le había dado la respuesta exacta. 5 potenciaciones significaban 32 veces su poder base. Ese era su límite seguro. Lo máximo que podía alcanzar eran 7 potenciaciones, la asombrosa cifra de 128 veces. Y no lo olvides. Akira ya estaba en el nivel de demonio de clase alta. Si llevara el Boosted Gear al máximo, su poder podría fácilmente superar a la mayoría de los demonios de clase alta, tal vez incluso rozar el umbral de la clase definitiva. En cuanto al nivel Mao, todavía estaba muy lejos. Los seres de nivel Mao eran amenazas estratégicas. No algo a lo que se pudiera desafiar fácilmente. Además, Akira nunca se había topado con una entidad de nivel Mao. No tenía referencias del poder que realmente ejercían, así que no podía juzgar con precisión su posición en comparación. Pero esto era más que suficiente. Al menos por ahora, por fin podía respirar tranquilo. El enemigo más poderoso en el horizonte probablemente era un ángel caído de alto nivel. Y el poder actual de Akira era más que suficiente para lidiar con eso. Sin mencionar que su fuerza solo seguiría creciendo a medida que avanzara la historia. Había pasado más de un mes desde su llegada a este mundo. Y ahora, por primera vez, Akira por fin podía relajarse. Con el poder de defenderse, la tensión y la presión que constantemente pesaban sobre él, lentamente comenzaron a desvanecerse. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La visita de Akeno y Mejima. Capítulo 27. La visita de Akeno y Mejima. Temprano a la mañana siguiente, Akira se despertó más temprano de lo habitual. Había dormido mejor que nunca. El peso que sentía en el pecho se había aliviado y, por primera vez en días, su cuerpo por fin pudo relajarse. Hoy era fin de semana, así que no tenía que ir a la escuela. Cuando miró el reloj junto a su cama, ya eran más de las 10 de la mañana. Parecía que había dormido hasta tarde. Dim dong. De repente, sonó el timbre, tomando a Akira por sorpresa. ¿Quién vendría de visitarlo en un día libre como este? Cabe destacar que nunca le había dado su dirección a nadie. Entonces, ¿quién podría saberlo y venir hasta aquí? Con la curiosidad creciendo en su interior, Akira caminó hacia la puerta y la abrió. Y en el momento en que se abrió, allí estaba la silueta de una mujer increíblemente hermosa. Buenos días, Akira-kun. A juzgar por tu expresión, no me digas que acabas de despertar. La que estaba parada en su puerta no era otra que Akeno y Mejima, la elegante y cautivadora One-san demonio. Bueno, es fin de semana, así que decidí dormir un poco más. Ya veo. Pero Akira-kun, ¿no me vas a invitar a pasar primero? Por favor, entra tilde. Akira rápidamente se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Sin la menor vacilación, Akeno entró como si fuera algo natural. Una vez dentro, su mirada recorrió la pequeña habitación. Ella no esperaba que Akira viviera en un espacio tan modesto. Un pequeño apartamento de 1 DK destinado a una sola persona. Su madre, Shuriji Mejima, había sido una sacerdotisa de uno de los 5 grandes clanes. La prestigiosa familia Imejima. Así que, desde pequeña, Akeno nunca supo lo que significaba la falta de dinero. Incluso tras la muerte de su madre y la persecución de su propio clan, Rias la rescató y aún vivía cómodamente. En Pueblo Kuo, incluso poseía su propio santuario. A pesar de ser una demonio, continuó el legado de su madre como Miko, una forma de honrar a la mujer que la crió. Y esta, podría haber sido la primera vez que Akeno había entrado en un apartamento 1 DK tan pequeño. Parece que Akira-kun está pasando apuros económicos. Con razón siempre andas corto de dinero. Errari. Su comentario directo dejó a Akira sin palabras. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Solo porque es rica? Akeno-senpai, no has venido hasta aquí solo para burlarte de mí, ¿verdad? Jajaja, lo siento, lo siento. Olvidé por un segundo que estabas aquí. Fue mi culpa. Está bien. Además, ahora también tengo dinero. Eso es gracias a ti, senpai. Es cierto. Aunque era tu proyecto, me lo encomendaste todo. Aparte del manuscrito y tu seudónimo, no te encargaste de nada. Eres un jefe vago. Bueno, eso es porque confío en ti, Akeno-senpai. Akira se rascó la mejilla con torpeza. Sabía que ella tenía razón. Tras entregar su manuscrito, se relajó por completo. Desde los contratos hasta el papeleo legal, Akeno se encargó de todo.
Estrictamente hablando, no era como se suponía que debían hacerse las cosas, pero Akeno tenía un fuerte respaldo. Ahora que lo estaba planteando cara a cara, Akira no pudo evitar sentirse un poco culpable como autor. Ayer, nuestra Buchou me dijo algo interesante, dijo Akeno, entrecerrando los ojos juguetonamente. ¿HM? ¿Qué fue? Ella dijo, tienes muy pocas cartas de triunfo. Para protegerme. Ahí estaba otra vez, la típica excusa. Ni siquiera Akeno sabía cómo responder. Entonces, ¿te importaría compartir un pequeño secreto conmigo? Digamos que es algo privado entre nosotros dos. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios mientras se inclinaba ligeramente. Esta era la verdadera razón por la que había venido hoy. Tras regresar de la base ayer, Rias había estado inusualmente inquieta. ¿Qué tan fuerte era Akira? ¿Cuántas habilidades aún ocultaba? Su curiosidad la mantuvo despierta toda la noche. Así que, esta mañana temprano, se levantó y le pidió un favor a Akeno. Le pidió que visitara a Akira y cavara un poco. Después de todo, Akira era de los que se relajaban demasiado y solían delegar responsabilidades a otros. Si Akeno presionaba un poco, era muy probable que soltara algo. Especialmente porque ella era hermosa y compartía una relación bastante cercana con él. Esta es idea de Buchou, ¿no? Vaya, tilde Akira-kun es tan brusco que ni siquiera es justo. Akeno no lo negó. Porque incluso si lo hubiera hecho, Akira se habría dado cuenta de todos modos. Una carta del triunfo es mi último recurso para protegerme. Si se lo cuento a todo el mundo sin más, ¿no sería contraproducente? ¿Por qué no? No me digas que a Akira-kun no le gusta su senpai. Al decir eso, Akeno se inclinó ligeramente hacia adelante. Y justo allí, frente a los ojos de Akira o mejor dicho, colocada deliberadamente en su línea de visión, estaba su figura monstruosa, exhibiéndose con orgullo. El arma más poderosa de una mujer era su cuerpo. Y Akenoi tenía un arsenal impresionante. Un corazón tranquilo, como el hielo quieto y aunque los cielos se caigan, permanece imperturbable y Akira rápidamente miró hacia otro lado, con las mejillas ardiendo mientras cantaba un mantra mental para mantenerse sereno. Al ver eso, Akeno se rió en voz baja. Su reacción fue simplemente adorable. Sobre todo ese rubor en su hermoso rostro. Tocó la fibra sensible de una chica. ¿Qué te parece? ¿Ya te late el corazón? No me importaría si nos acercáramos un poco más. Ella susurró esas palabras directamente en su oído, su aliento suave y cálido. Está bien, Akeno-senpai. Te mostraré algo. ¿Eh? ¿Esa es toda mi reacción? Pensé que me atacarías o algo así. ¡Qué decepción! Akeno suspiró, un poco decepcionada. Pero Akira lo sabía. Si él hubiera intentado algo, solo acabaría convirtiéndolo en el blanco de una broma cruel. Akeno era la clásica One-san sádica. Aunque coqueteara, no era de las que caían en su propio juego. Aumentar. De repente, la voz de Gray resonó y un guante rojo se materializó sobre el brazo de Akira. Akeno se congeló por un momento. ¿Un equipo sagrado? Espera, ¿este era su segundo Gear? Los humanos con 2 Sacred Gears eran extremadamente raros, prácticamente legendarios. Se contaban con los dedos de una mano. Y uno de ellos estaba parado justo frente a ella. ¿Es ese, el brazo del dragón? El brazo de dragón, uno de los Sacred Gears de menor nivel, permitía a su usuario duplicar su fuerza física. El efecto era limitado. Especialmente para humanos normales, duplicar la fuerza no solía suponer una gran diferencia. De 1 a 2 seguía siendo un pequeño salto. Pero cuando era utilizada por alguien como Akira, los resultados no eran para nada pequeños. No. Este es uno de los Sacred Gears de clase Longinus. Un equipo potenciado, el poder del Emperador Dragón Rojo. Akira lo dijo casualmente, como si no fuera gran cosa. Por supuesto, lo estaba haciendo como una pequeña venganza por las burlas anteriores de Akeno. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, esa llamada aura de protagonista es realmente poderosa. Capítulo 28. El llamado aura del protagonista es realmente abrumador. Un equipo sagrado de clase D divina. Akeno Imejima quedó completamente atónita mientras miraba el guante carmesí brillante en el brazo de Akira. Su reacción fue perfectamente comprensible. Nadie podía culparla por estar sorprendida. La revelación fue simplemente abrumadora.
Un Sacred Gear de clase divina, una de las armas definitivas capaces de matar a los mismísimos dioses. Y para hacer las cosas aún más locas, estaba el Boosted Gear, uno de los Sacred Gears más legendarios de toda la historia. Cada generación de portadores del equipo potenciado había sido un emperador dragón rojo. A menos que murieran jóvenes en un accidente, todos habían alcanzado la cima del mundo sobrenatural. Es más, cada emperador dragón rojo de la historia siempre había crecido a un ritmo aterrador. Algunos alcanzaban una fuerza de clase Mao en la adolescencia o a principios de los 20, rivalizando con los líderes de las facciones principales. Otro hecho importante. El emperador dragón rojo y el emperador dragón blanco siempre habían sido rivales destinados. Al igual que Drake y Albion en el pasado, sus enfrentamientos una vez destrozaron el mundo. Los portadores de equipo potenciado y división divina estaban destinados a luchar, inevitablemente y sin descanso. Akira ya poseía un Sacred Gear de tipo cadena. Ahora, también poseía el Boosted Gear, un Sacred Gear de clase divina. Con razón Akeno estaba completamente en shock. Compañero, ¿por qué me has llamado? ¿Vamos a la batalla? La voz de Drake resonó en la mente de Akira, y la gema verde incrustada en el guantelete pulsó, como si señalara un enlace de comunicación. Emperador Dragón Rojo. Akeno murmuró el título suavemente y con cautela. El equipo potenciado y la división divina no solo eran poderosos, sino que también albergaban las almas de dragones antiguos, los dos dragones celestiales. Estos Sacred Gears tenían conciencia y podían ayudar activamente a sus portadores a volverse más fuertes. En determinadas situaciones, incluso podrían intervenir directamente. ¿Esta energía, eres un demonio? Espera, no solo qué demonio, sino también, ya es suficiente tilde. Antes de que Drake pudiera terminar, Akeno lo interrumpió bruscamente con voz firme. Su expresión había cambiado drásticamente. Al sentir el cambio, Drake inmediatamente se quedó en silencio y Akira desactivó el Boosted Gear, haciendo que el guantelete se desvaneciera. Akeno Himejima, hija de Shuri Himejima, una doncella del santuario de uno de los 5 grandes clanes, y Barakiel, un ángel caído de alto rango, era una mestiza poco común. Por sus venas corría la sangre de un ángel caído de alto rango. En aquel entonces, Shuri, una doncella del santuario de uno de los 5 grandes clanes exorcistas de Japón, se encontró accidentalmente con un Barakiel gravemente herido. Barakiel fue uno de los principales ejecutivos de los Grigori, conocido por el título de Dios del Trueno. Ella los salvó. Se enamoraron. Akeno fue el resultado. Pero tal relación entre un humano y un ángel caído era una blasfemia a las tradiciones sintoístas defendidas por el clan Himejima. Mientras Barakiel estaba ausente en una misión, la familia Himejima llegó para exigirle a Shuri que entregara a su hija para ser juzgada. Shuri se negó. Y por eso, fue asesinada por sus propios parientes. Cuando Barakiel regresó, persiguió a los responsables y los aniquiló, pero ya era demasiado tarde para salvarla. Desde ese día, Akeno sintió un profundo odio por la sangre del ángel caído, y culpó a su padre por la muerte de su madre. Rechazó su protección y rechazó todo lo que él representaba. Huyó, sobreviviendo exorcizando espíritus malignos mientras era perseguida sin descanso por el clan Himejima. Hasta que un día, se encontró con una joven. Rias Gremory. Rias decidió protegerla. En nombre de la familia Gremory, negoció directamente con el clan Himejima y los obligó a ceder. Desde entonces, Akeno y Rias se hicieron amigas cercanas, crecieron y aprendieron juntas. Como gesto de gratitud, y en parte por disgusto por su herencia de ángel caído, Akeno aceptó convertirse en una de las piezas de Rias y reencarnó como un demonio. Barakiel, lleno de culpa, nunca objetó su decisión. Irónicamente, ya sea por conveniencia narrativa o por diseño centrado en el protagonista, cada uno de los miembros de la nobleza de Rias tenía algún tipo de historia trágica. Akeno cargó con el peso de la muerte de su madre y el odio hacia su padre. Koneko sufrió un trauma por parte de su hermana, Kuroka. Kiba estaba obsesionado con destruir las espadas sagradas después de sobrevivir a un horrible experimento. Gasper era, bueno, un vampiro encerrado y poco confiable, con cero confianza. Senpai, deberías calmarte. Lo siento, me dejé llevar un poco. Akeno respiró profundamente y se dio cuenta de que sus emociones se habían intensificado más de lo que pretendía. Akira solo pudo suspirar en silencio. Toda la escena que se desarrollaba ante él parecía sacada de un anime de harem de comedia romántica. Una conversación sincera entre el protagonista y la heroína, que culminaba en una conexión emocional.
Podría ser y que después de apoderarme del aura de protagonista de Youdo Isei también heredé todas sus banderas de historia. Akira-kun, debes estar preguntándote por qué reaccioné así. No realmente. Eres demasiado amable, Akira-kun. Akeno sonrió levemente y se sentó con cuidado en el borde de la cama. Dado el pequeño tamaño del apartamento 1DK, no había otro sitio donde sentarse. Akira dejó escapar un suspiro de resignación. Genial. Ahora sí que empezaba la escena cliché, la verdad es que tengo otra identidad. Algo más que ser un demonio. Akira no interrumpió. En un momento como este, solo podía escuchar. Era evidente que Akeno se estaba sincerando sobre su pasado. Un suave silbido recorrió la habitación. Detrás de Akeno, se desplegaron dos alas negras. Una era el ala correosa de un diablo. La otra, plumosa y oscura. El ala de un ángel caído. Ella reveló su verdadero yo justo delante de él. Al ver esto, Akira se sintió más seguro que nunca. Este era el tipo de desarrollo que solo le sucedería a un protagonista. Akeno, quien solía ser reservada y cautelosa, había revelado voluntariamente su secreto más profundo. Sí. Los protagonistas del harén se construían de forma diferente. Siempre desencadenaban eventos milagrosos, se ganaban una confianza inquebrantable y se ganaban el corazón de todas las heroínas. Y bien. Qué asco, ¿verdad? Al ver la mirada paralizada de Akira, Akeno se mordió el labio y murmuró en voz baja. Desde el punto de vista de un hombre. Para nada. En todo caso, es precioso. Realmente precioso. Eso pensé. Akira-kun, eres demasiado amable. No, no soy un arquetipo genérico de buen chico. Akira rápidamente se deshizo de esa etiqueta. Akira-kun y de repente, Akeno se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Sus cuerpos se presionaron uno contra el otro. Todo el cuerpo de Akira se tensó al instante. Después de todo, la figura de Akeno era abrumadora. Ese abrazo trajo consigo la suavidad del mundo. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Akeno comienza a enamorarse. Capítulo 29. Akeno comienza a enamorarse. Los dos seguían abrazados, completamente iniciado por Akeno. Tras unos segundos, Akeno empezó a sentir algo extraño. Sentía como si algo la presionara. En el momento en que se dio cuenta de la posición en la que estaban, combinado con la sensación muy notable que acababa de sentir, inmediatamente empujó a Akira sin dudarlo. Su rostro se puso rojo como un tomate al instante. No había duda. Era plenamente consciente de lo que acababa de ocurrir. Ahora que lo pensaba, había actuado con cierta imprudencia hoy. Sin pensárselo 2 veces, corrió a abrazar a Akira sin siquiera avisarle. Cuando lo miró de nuevo, vio que el rostro de Akira también se había puesto rojo como un tomate. Era obvio. Probablemente era la primera vez que experimentaba algo así. Con su apariencia actual, cabello verde, ojos verdes, un rostro atractivo y ahora esa expresión nerviosa, era una combinación irresistible para cualquier chica. Akira-kun, de verdad todos los chicos son así. En cuanto ven a una chica guapa, empiezan a pensar en cosas sucias. Akeno, es solo una reacción fisiológica natural. Y además, fuiste tú quien de repente se acercó y me abrazó. Soy un hombre joven, ¿sabes? Lleno de pasión. Así que dejaste de llamarme senpai, Eso y esto está mejor. De ahora en adelante, ya no necesitas llamarme senpai. Solo di mi nombre. Akeno. Piensa que es un pequeño regalo. Pero como tus pensamientos sucios estaban escritos en tu cara, me voy a casa ahora mismo. Ella se inclinó hacia adelante y besó suavemente su mejilla. Entonces, sin darle oportunidad de responder, Akeno se dio la vuelta y se fue. Akira se quedó congelado. Ella simplemente coqueteó con él. Extendió la mano y tocó la mejilla que ella besaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Qué bien se sintió. Así que este es el tipo de amor embriagador que todos envidian, Antes de reencarnar, Akira siempre se había preguntado cómo se sentía un romance vertiginoso. Y ahora, en este nuevo mundo, parecía que ese deseo podría hacerse realidad. Compañero, eso fue realmente patético. ¿Qué se supone que significa eso, Drake? Esa chica claramente está interesada en ti. Si hubieras sido un poco más agresivo, podrías haberla conquistado ahí mismo. Cállate.
No tenemos ese tipo de relación. Oh, por favor, sentí que tu corazón se aceleraba. Tu pulso se disparó como un rayo. Y no olvidemos que estabas, excitado, ¿verdad? Puedes no decir eso en voz alta. Akira gritó de frustración. Aunque el dragón llevaba muerto quién sabe cuántos siglos, aún encontraba la manera de burlarse de él. Pero lo que realmente lo empeoró, fue lo acertada que fue esa última frase. Directa al corazón. Tranquilo, compañero. Todo portador del equipo potenciado acaba rodeado de mujeres. No te faltará compañía femenina en el futuro, créeme. Espera, ¿estás diciendo que todos los usuarios de Ghosted Gear son playboys? No necesariamente. Pero los dragones poseemos una poderosa atracción natural por el sexo opuesto. Es parte de nuestra esencia. ¿Por qué suenas como un Sacred Gear que no se toma las cosas en serio y... Esa fue la impresión más honesta que Akira pudo dar. Después de todo, era bien sabido que los dragones eran, por naturaleza y criaturas salvajes. Claro que serían así. Tanto en las mitologías orientales como occidentales, los dragones siempre fueron representados como seres poderosos, símbolos del poder máximo. Pero había algo que era constante en todos los casos. En lo que se refería a la reproducción, los dragones no eran nada exigentes. Las crías de dragón, sin importar la región, solían ser únicas. Algunos incluso dirían que excéntricas. Como verdaderas bestias esparcidoras de semillas. Mientras tanto, afuera del apartamento de Akira, Akeno Imejima estaba apoyada contra la pared, con una mano en el pecho, su respiración superficial y su rostro todavía sonrojado. No sabía por qué, pero antes, Akira le había parecido tan atractivo. Tan cautivador. Ella casi perdió el control. Casi hizo algo que no podía deshacer y afortunadamente, su racionalidad apareció justo a tiempo. Logró recomponerse antes de ir demasiado lejos. ¿Por qué? ¿Me estoy enamorando de ese chico especial? ¿Será porque compartimos los mismos gustos? ¿O, porque no le importa quién soy en realidad? Su rostro se tornó de un rojo aún más intenso. Sentía la cabeza ligera, como si estuviera ebria de amor. Negó con la cabeza suavemente, intentando calmarse. Entonces, activó un hechizo de teletransportación y, en un destello de magia, desapareció frente a la puerta de Akira. En otro lugar, en la sala del Club de Investigación Oculta, a pesar de ser un día libre, Rias Gremory estaba presente como de costumbre. Normalmente, Akeno estaría a su lado. Desde la infancia, habían sido casi inseparables. No solo como amo y sirvienta, sino como hermanas. Pero hoy, Akeno había salido, dejando a Rias sola en la habitación. Gusto. Un círculo de teletransportación se iluminó de repente. Ria se giró, sorprendida de ver a Akeno aparecer en el centro de la habitación. ¿Akeno? Al principio, Ria simplemente se sobresaltó. Pero al ver el rostro enrojecido y la respiración entrecortada de su amiga, su expresión cambió. Aunque Akeno a menudo actuaba de forma coqueta, en el fondo, ella todavía era una chica relativamente modesta. Pero en ese momento y parecía como si acabara de hacer algo. Akeno, ¿ya has vuelto? Sí, ¿dónde estabas hace un momento? Yo, acabo de llegar de casa de Shin Akira. ¿Fuiste a su casa? Rias se puso de pie de golpe, visiblemente sorprendida. ¿Akeno había ido a casa de Akira y había vuelto con este aspecto? De ninguna manera y... ¿Ya dieron un paso hacia convertirse en adultos? ¿No fuiste tú quien me dijo que me fuera, Rias? ¿Eh? Ah, cierto, te pedí que fueras, solo después de escuchar las palabras de Akeno, Rias recordó. Ella la había instado a ir a investigar a Akira esa mañana. Pero ver a Akeno así había sido tan sospechoso, que olvidó por completo el contexto y llegó a una conclusión equivocada. ¿Estás bien, verdad? Ria se acercó rápidamente, sosteniendo a Akeno, quien aún parecía un poco insegura. Su expresión estaba llena de preocupación. Pero en el fondo, Rías empezaba a sentirse incómoda. ¿Podría ser que, al reunir información, Akeno se hubiera delatado? Rías, ¿quieres saber el mayor secreto que esconde Shin Akira? ¿El mayor secreto? ¿Cuál es? Él, tiene un Sacred Gear. Ya lo sé. ¿Te refieres a esas cadenas, verdad? No. Quiero decir, y tiene otro. ¿Otro más? Es un usuario dual de Sacred Gear. Ahora era el turno de Rías de sorprenderse. ¿Alguien que nació con dos Sacred Gears? ¿Qué clase de monstruo era? Y no es un Sacred Gear cualquiera. El otro es el Boosted Gear, uno de los Longidus. ¿Equipo mejorado? Es el actual emperador dragón rojo. Así es.
Esto es y Ria se quedó sin palabras. La información era simplemente abrumadora. Longinus, entre todos los Sacred Gears, se encontraba en la cima. Cada portador tenía el potencial de cambiar el mundo. Eso no era teoría, era un hecho. Ella respiró profundamente, intentando calmar su mente acelerada. Entonces Akira no solo era el anfitrión del Boosted Gear, el emperador dragón rojo, también tenía otro Sacred Gear, Chains of Heaven. Además de eso, tenía una fuerza física increíble, habilidades de combate y podía manipular rayos. ¿Cuántas cartas de triunfo estaba escondiendo? Y pensar que la habilidad que mantuvo más oculta, en realidad era el Boosted Gear, un Sacred Gear de clase Longinus. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, no olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.